Paz. ¿Cuál ¿Cuál paz? paz? Si seguimos contando muertas y muertos, desaparecidas y desaparecidos, encarceladas y encarcelados, exiliadas y exiliados. ¿Y las autoridades? ¿Cuáles? ¿Y la iglesia? ¿Y el Estado? Están mirando para otro lado. ¿La paz de Dios y patria? ¿Cuál Dios? ¿Cuál patria? La patria fundada por un genocidio y un Dios impuesto. ¿La paz del país del Sagrado Corazón o de Desangrado Corazón? Desangrado por siglos de violencia sistemática y estructural. Paz. ¿De qué paz hablamos cuando olvidamos amarnos los unos a los otros? La paz del país laico, de imposiciones ideológicas, el país que aniquila las esperanzas de los pueblos, el país más feliz del mundo, que llora la sangre de hermanas y hermanos, de quienes piensan y sienten diferente, de quienes se niegan al silencio, de quienes desde el amor se contraponen a las lógicas dominantes, de quienes luchan por la vida y les dan condiciones de muerte. ¿Paz? ¿De qué paz hablamos cuando olvidamos amarnos los unos a los otros? Cuando la palabra amor está completamente manoseada por la iglesia y los poderes estatales, haciendo que se anule la acción que lleva a la transformación y a la búsqueda de una sociedad nueva. ¿Paz? ¿De qué paz estamos hablando cuando olvidamos amarnos los unos a los otros? Cuando la iglesia es una institución fascista, controladora, machista y clasista, que apoya la barbarie de la colonización en nombre de una campaña de evangelización y que es cómplice de violaciones, saqueos, asesinatos, masacres y torturas indígenas verdaderas, nativas y nativos de la tierra. No olvidamos la historia, porque en Colombia se tiende a repetir. ¿Paz? ¿De qué paz hablamos cuando olvidamos amarnos los unos a los otros? Cuando bendicen fusiles y coronan a la Virgen sobre tanquetas, indiferente a la sangre, los ojos y las vidas arrebatadas, vidas como las de aquellas que mueren en la clandestinidad de una clínica sin nombre, o en las paredes de un baño en medio de un barrio donde ni Dios se asoma, de aquellas presas por decir abortar contra viento y marea. Hoy somos millones y decimos basta. Somos millones y decimos basta. Millones y decimos basta. Decimos basta. Basta. Basta la explotación. Basta el exterminio. Basta la indiferencia. Basta a la quietud. Somos las subalternas y subalternos. Las desposeídas y desposeídos. La alegría rebelde. La dignidad combativa. Somos una sola voz. Somos una sola voz. Somos una sola voz. Somos una sola voz, una voz sin rostro. 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 Una voz sin rostro. Una voz sin rostro. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos. Caballeros, para empezar, pues básicamente ustedes integran la red de artistas en resistencia. Me conceden esta entrevista para hablar sobre las diferentes estrategias que han implementado para resolver, para hacer público, incluso para hacer públicas, perdón, incluso una serie como de reivindicaciones relacionadas con una perspectiva de lo político y lo artístico que ustedes están desarrollando y que por otro lado pues ha tenido pues desgraciada pero no de manera sorprendente una repercusión negativa en los medios masivos, en los más mierda, en los medios generalistas del país. Entonces quisiera empezar, porfa, porque nos contextualizaran a quienes van a ver esta entrevista, nos contextualizaran qué es Red de Artistas en Resistencia. La Red de Artistas en Resistencia surge a partir de una necesidad en la que nos juntamos artistas, poniendo todas las comillas que quepan y no artistas, pensando un poco en el arte como una herramienta comunicativa y sensibilizadora frente a todas las problemáticas sociales y políticas que vivimos en la cotidianidad de esta geografía que habitamos llamada Colombia. Pensamos también un poco en una de las necesidades de las que partimos para conformar las redes, buscar una incidencia de las manifestaciones artísticas en espacios o instituciones propias de las artes no
convencionales, como en este caso, pues nuestra primera acción lo fue en una iglesia, que tiene pues un componente simbólico muy fuerte, pues al ser la Catedral Primada de Bogotá, como con cierta arquitectura, en una ubicación particular, que es el centro de Bogotá, la Plaza de Bolívar, donde están concentrados los poderes políticos del país. ¿Listo? ¿No? Ok, ahí quisiera preguntar, la acción en la catedral viene a determinar entonces la aparición del grupo. Antes no habían hecho acciones. Esa fue nuestra primera acción. Esa fue, ok. Y cuando su merced habla de artistas y no artistas, como que lo pone entre comillas, ahí sería sujetos procedentes de qué otras áreas profesionales. Bueno, no usar las comillas porque digamos que algunas personas que integramos la red hemos pasado o estamos en la academia, una formación académica en artes. Hay otras personas que no, simplemente tienen intereses por algunas manifestaciones artísticas, como, no sé, en este caso, digamos, lo performático, lo escénico, lo poético. Otros compañeros y compañeras tienen interés en lo pictórico. Un poco a eso me refería. Ok, entonces aquí sería como que... perdón. No, pues también un poco hablamos de artistas y no artistas, pensando y apelando a que las expresiones artísticas no corresponden únicamente a las personas y no son... no son dueñas, no son pertenecen a las personas que estamos o pasamos por una academia, sino que apelamos a que las personas del común, comillas otra vez, puedan usarlas, como que el arte de las herramientas artísticas estén a disposición del pueblo. Ok, perfecto. Entonces ahí quisiera ir directamente a esa definición de espacios que ustedes tienen bastante clara respecto a separarse como de los entornos convencionales y ingresar a la esfera pública, a la esfera de opinión, a partir de la identificación de ciertos escenarios. Entonces, yendo a la acción de la catedral, quisiera preguntarles, para redundar un poco en las respuestas que ya igual han emitido en otros medios, ¿por qué seleccionaron la catedral? ¿Por qué seleccionaron el evento en el que hicieron ustedes su performance? Y ya, por ahora eso. Bueno, cuando nos propusimos la creación de la red y como una primera acción y tal, pensamos en una acción de alto impacto. Sí, una acción de alto impacto y tuvimos como la consideración de que habitamos un país profundamente conservador, profundamente religioso y efectivamente como a propósito que su merced ha hablado un poco de todo ese revuelo mediático y toda esa repercusión mediática que ha tenido la acción, un poco las reflexiones que hacíamos al respecto es que eso nos comprobó que esta sociedad colombiana se destabiliza muy fácil. Por una acción de 3 minutos en una iglesia hubo un caos, todo el mundo estaba súper indignado y de alguna forma, si bien también comentábamos un poco como de manera interna, hubo como fallas comunicativas en la acción en medio de, más como la difusión de la acción, que eso parte de que digamos que entendemos la acción como un proceso, ¿no? Como que la acción no corresponde únicamente a lo que se ha visto por redes. Previamente a eso hubo como un proceso de mimetización en la misa en el que participábamos, rezábamos y tal. Lo que se ha difundido ha sido más como videos, registros, fotos de personas que eran asistentes de la misa, y eso lo que ha generado, sentimos, es una descontextualización entre la imagen y la palabra. En ese sentido, claro, está este elemento de la falla comunicativa, pero de alguna forma, como a propósito que yo mencionaba hace un rato, una acción de alto impacto, eso provocó que la gente se empezara, o bueno, por lo menos un sector de la población se empezara a cuestionar qué están diciendo ellos. Y provocó que muchas personas se replicaran el mensaje. Entonces, eso como que son un poco las consideraciones que tuvimos previas a la acción. Digamos que en el propio momento del performance, sí, entre nosotros dijimos como, hace faltan muchas cosas en la cuestión comunicativa, que dijimos como, no, vamos a seguir mejorando y esto. Un momento, ese mismo día, más tarde, vimos ya pues el revuelo que había causado la acción. Y a la final, bueno, unos dicen, lo lograron.
a la final lograron eso porque todo el mundo está hablando de lo que ellos hicieron. Pero igualmente, o sea, la idea la idea nunca fue tampoco, de pronto sí llegaron a los medios, pero no es la manera que se llegó, no es la manera como ellos tergiversaron muchas cosas de lo que sucedió, de lo que se dijo, porque claramente nosotros allá y en ese momento el cuerpo es el que se muestra y como somos audiovisuales, entonces estamos allá y claro, al estarse y en un templo donde sucedieron las cosas, digamos que sin sonido uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cómo así que van a hacer eso? Eso es de respetar, porque era lo que nos decían y lo que aún en ese momento nos dicen. Eso es de respetar el templo, pero entonces ya cuando escuchan lo que decíamos, y nos ha pasado porque ya muchos como que dicen, hey, nos retractamos de la opinión que les dijimos, o que de pronto con el prejuicio también de pronto de la capucha, y todo lo mediático, ¿no? Porque eso también influye un montón. Nos dijeron como, perdonen, o de pronto el prejuicio, porque a la final estamos muy de acuerdo con lo que dijeron. Y entonces se nos vienen unos uribistas encima, se nos vienen muchos fanáticos petristas también, como diciendo, es que tuvieron que hacerlo, uno nos decía, no, o háganlo afuera, o háganlo después de las elecciones. Nosotros, o sea, la indignación tiene tiempos, no, la indignación es, uno se siente indignado y uno hace las cosas. Digamos que con respecto a la pregunta anterior, la RAR, que es la Red de Artistas en Resistencia, hablamos de que son artistas y no artistas, porque a la final el método en el que se hacen las cosas es un método artístico, ya sea a partir de la imagen en diferentes maneras, ¿no? Porque la imagen no es solo algo dimensional. A la final lo que se muestra ya es también imagen con cuerpo, voz, y es ese es el método que nos hemos planteado para ejercer una lucha social. Y artistas y no artistas, porque a la final hay personas que de pronto no se catalogan a sí mismas como artistas, pero hacen actos artísticos, y es ahí como las intenciones, ¿no? Ok, entonces digamos, volviendo un punto atrás respecto a lo que usted dice sobre los tiempos de la indignación, como cuál es el tiempo posible para indignarnos, me parece que recuperan como el debate que se diera ya hace 100 años o más entre Rosa Luxemburgo y Lenin respecto a cuándo hay que hacer la revolución, y entonces unos eran como hay que madurar a la masa, hay que educarla, pues porque se consideraban de élite de vanguardia, dentro de esa revolución, y Rosa Luxemburgo al contrario era como, deje de ser marica, deje de pensar de manera conveniente para el establecimiento, la revolución hay que hacerla ya, porque si no la hacemos ya este merdero igual va a estallar en contra de nosotros, y pues básicamente había visto lo que iba a pasar con la Primera Guerra, y pues como la fanatización nacionalista que despertó ahí. Ok, sí, hay bueno, y volviendo a un punto, sí, básicamente de resaltar el hecho de que ustedes produjeron una imagen, no en términos convencionales, sino aplicando prácticas y lógicas de producción artística, y en el cubrimiento también se ve como minimizado esto, porque el punto de vista tanto de quien saca el video como de quien hace la interpretación es el que predomina respecto a lo que ustedes hacen. Digamos que ahí me llamó la atención, por ejemplo, cuando les entrevistó el pan blandito de Daniel Coronel, cuando ustedes iban a precisamente aprovechar el medio para difundir su discurso, el man como, no, a mí lo que me interesa es la noticia, yo tengo 3 minutos acá, el minuto aquí vale un cojonal de plata, cállense y yo dirijo el punto de vista de la recua que sigue W Radio o el medio donde esté. Entonces sí, en ese sentido me parece que hay como una atención a la producción de la imagen y al tiempo incluso que tiene esa producción de imagen que valdría la pena, y ahí sí quisiera, si lo quieren comentar igual, que me desagregaran el evento. Digamos que ya hablaron en un punto, ¿no? Como que ingresan a la iglesia e ingresan como disfrazados de católico paraco, fanático, enfermo de ideología y fundamentalista, y en un punto, que es cuando se da el llamado a dar la paz, generan la acción. Digamos que sería paso previo, ingresar al escenario,
paso segundo, realizar esto, y ahí después cómo debería terminar, porque parece que ahí como que la conclusión quedó un poco cortada, pues porque los echaron, ¿no? Digamos que al final esperábamos una reacción así. Sí, digamos que tampoco es que nos hayamos puesto, o sea, sí, claramente nos colocamos en el papel de una persona religiosa, pero es porque eso también hace parte del acto artístico. No es que vaya, que nosotros nos infiltráramos de alguna manera, porque nosotros también fuimos creados, y yo sé que muchas personas, acá todas las familias, crecimos con esa ideología católica, con esos pues, estándares de creencia. Y no más con el hecho de que uno es bautizado, ya de pronto uno tiene la posibilidad de entrar allá a hacer lo que hicimos. Y la verdad es, pues por ese lado lo sentimos. Y bueno, el elemento que agregaría es que no sentimos que la conclusión o la finalidad, el fin, de la ejecución de la acción sea el haber salido. Incluso consideramos que espacios como estos hacen parte de un proceso de creación, de difusión, de decir algo. Listo. Sí, digamos, a la final es una, bueno, no quería decir la palabra porque yo creo que todo es arte y vida, o sea, arte, vida y política van ligados, por lo menos en lo que creemos van en una sola, no es una parte de la otra, y esto que está pasando también es parte de la obra. Y el revuelo que hizo, los que hicieron también la crítica, todos también fueron parte de la obra, porque de pronto cayeron o no cayeron. O sea, nosotros a la final hicimos una red con la obra, con el performance, y cayó Fico, cayó Petro, cayó Duque, porque todos, Vicky, todo el mundo empezó a opinar sobre lo que hicimos. Aquí se le intentó mencionar un poco, sentimos que un poco es una acción, claro, performática, pero también es relacional. En la medida en que una acción de este tipo es inevitable que genere una interacción con el otro, ya sea como se dio en un primer momento, que fue en la acción en sí, en el lugar en sí, con las personas que estaban en la misa, como se dio posteriormente, en lo que mencionaba el compañero, a través de los pronunciamientos de Vicky Ávila, a través de los pronunciamientos de Petro, de Fico, de Iván Duque súper indignado. Precisamente en ese momento estamos teniendo una interacción con su merced. En ese sentido, seguimos en la acción. Ok, sí, hay como un tiempo expandido donde que es como una lectura también, así como es vanguardista la lectura de arte, estética, vida, van de la mano. Por otro lado, también como la idea de que la obra no termina o cuando se enmarca, o cuando se vende, o cuando se pone en el pedestal, sino cuando, por ejemplo, los procesos de comunicación e interacción activan otra vez o el recuerdo del hecho, o en el caso de ustedes, y en mi caso, el intento de testificar algo que solo vi a través, por ejemplo, de medios y de redes. Ahí en ese sentido quisiera preguntarles, solamente como para consolidar la idea del juicio de es que el momento no era hora para manifestarse, respecto a un intercambio que hubo en Facebook, en el Facebook de Elkin Rubiano, un sociólogo que juega a la crítica de arte, que tiene un canal de YouTube que se llama Crítica sin Crítica, donde él dijo lo siguiente y a lo cual le respondieron. Él dijo: acabo de escuchar una entrevista que Daniel Coronel le hace a los encapuchados, y qué pobreza discursiva e intelectual tan bárbara. De político eso no tiene nada. Le responde Mario Omar Fernández: Elkin Rubiano, tantos imaginarios y escuchar esa entrevista. Dice Elkin Rubiano. Mario Omar Fernández: dicen que no son de izquierda ni de derecha, que no creen en ningún sistema político. Como Petro pidió que los judicialicen, dicen que Petro no es el presidente, así que no puede pedir eso. O sea que lo podría pedir Duque, y ahí sí sería legítimo. Y otras tantas cosas de adolescentes en busca de sentido, aunque estos parecen que ya están entrados en años, tan adolescentes que asumen que lo que hicieron fue una acción poética, que leyeron un poema. En fin, tanta afrenta a la palabra para llamar a eso poema. Entonces, digamos que aquí hay como dos tipos de descalificaciones, tres, como la ingenua, como eso lo hacen descerebrados adolescentes, la política, bueno, y entonces cómo se les habrá de judicializar y cómo debe reaccionar el establecimiento ante su acción, y ya el cuestionamiento respecto a la poesía. Entonces, me voy a saltar el de la edad, digamos que el rango etario no me interesa sí la manera en que ustedes interpretan respuestas como estas
donde se les acusa, y me llama mucho la atención en este país tan polarizado, se les acusa que no son de izquierda ni de derecha. Entonces, como usted se sale de ese marco, usted está cagándola. Segundo, se les acusa de que deslegitimen, en el sentido de las opiniones que emitieron políticos, deslegitimen las reacciones de estos políticos. Entonces, ahí en ese punto, quisiera, nomás por tener como un panorama, y aquí les estoy preguntando como viejo, es decir, ahí ya pueden descalificar mi pregunta en ese sentido. Si yo quisiera ubicarles en alguna región del espectro político, ¿dónde estaría? Primero, quisiera mencionar que creemos que lo político va muchísimo más allá de lo electoral. Lo electoral solamente es un panorama, una posibilidad de hacer política o de hacer acciones o un sujeto político. Algo que mencionábamos en la primera declaración que hicimos en nuestras redes: todo gesto, palabra, mirada, acción es política. La colectividad es política. El hecho de que nos colectivicemos y emitamos un discurso colectivo es político. La intimidad también es política. No nos situamos, y mencionamos que no nos situamos ni en un espectro político de izquierda ni en un espectro político de derecha, y lo decimos en el sentido de que nuestro proceso de colectividad y nuestras acciones pretenden ir en esa vía. No tenemos ningún tipo de interés electoral, ni queremos apoyar a ningún candidato, ni queremos decir que las ideas de la izquierda son mejores que la derecha. Simplemente queremos generar cuestionamientos en la sociedad. Simplemente queremos, en ciertas posturas, sensibilizados, a partir de nuestros corazones sensibilizados por tantas injusticias, también a ser personas partícipes del movimiento social. Otra cosa respecto a lo de las pronunciaciones Fico-Petro, o pongámoslo izquierda-derecha, es que hubo claro, es un momento político electoral. Digamos que en medio de esa coyuntura electoral, por una parte, en un primer momento, la derecha intenta capitalizar la acción, se la tira a la izquierda, y la izquierda se defiende, podríamos decirlo con todas las comillas que queremos otra vez. En ese sentido, también por eso posicionaba mucho la frase de: nuestras acciones no caben en sus urnas. De hecho, es curioso que lo tomen en un panorama electoral, teniendo en cuenta que el texto en ningún momento menciona algo sobre la politiquería electoral. Lo que pasa es que igualmente, o sea, no podemos tampoco evadir que acá hay, o sea, siempre a la guerrilla se le vio relacionado también de pronto con las máscaras que llevamos. Con esto, como nos tapamos, cuando es que acá realmente uno lo hace es porque lo obligan a hacerlo, porque es que uno no puede protestar tranquilo acá. De hecho, mucha gente, como muy bien lo que mencionaba el compañero, mucha gente dice cosas así como: si son tan valientes, ¿por qué no muestran la cara? Pero en este momento, por ejemplo, nuestra compañera Simona ha recibido un montón de amenazas de muerte. ¿Qué hubiera pasado si hubiera mostrado la cara? Tal vez no nos estaría acompañando. ¿Qué hubiera pasado con nosotros si hubiéramos mostrado la cara? Tal vez no estaríamos acá dialogando con su merced. Y digamos que, claro, la capucha por un lado tiene este elemento de seguridad, de brindarnos nuestra seguridad, nuestra integridad, la integridad de nuestras familias, de las personas que nos rodean. Pero también hay un elemento simbólico. Nosotros identificamos un elemento simbólico en la capucha, y es, como te mencionaba hace un rato, hacer personas que participamos activamente en el movimiento social, es un elemento reivindicativo de las luchas del movimiento social. Por otra parte, igualmente también es significar, ¿no? De pronto, y es que ese comentario lo hice porque claramente le lanzan la bola a la izquierda, ¿no? Como ustedes son de izquierda, ustedes son guerrilleros revoltosos. Entonces, claro, llegan unos muchachos encapuchados allá a la iglesia catedral primaria, entonces ya, eso los mandó Petro. Déjenos, por respeto también a todo el mundo, y a nosotros más que todo, déjenos afuera de ese mismo, porque es que esa mierda no es así. Nosotros estamos haciendo acá la lucha hace muchos años, que ahorita nos estamos organizando es otra cosa. Y que nos vimos, y también tenemos una lectura de la capucha como un sentido de colectividad, como un sentido en el que nuestro proceso no hay de alguna forma una jerarquía, no es un proceso vertical. Y como lo mencionábamos un poco del texto, somos una sola voz, una voz sin rostro. No tenemos ninguna figura visible, simplemente somos la red de artistas en resistencia, somos la RAP. Ok. Sí, y en ese sentido, digamos, qué pena, me acordé que me faltó una respuesta a una pregunta
que hicimos al principio, la misa donde hicieron su performance era una misa especial, no sé, cómo estaban celebrando el día del pederasta, no sé, del pederasta X, o qué se estaba celebrando, o había una convención de pederastas y había monaguillos, no entiendo, ¿por qué esa misa? Sí, realmente, o sea, digamos que se hicieron hubo muchas fechas tentativas para realizar ya el performance, pero sin embargo, sí, o sea, lo pensamos ahorita en esto, porque primero, para nosotros es normal, como cualquier otra, pero igualmente pues estamos en los 40 días ya para Semana Santa, que igualmente la gente también está y hasta en pánico entró, y me parece impresionante que esto es lo que nos espera, colocaban, esto es lo que nos espera para Semana Santa, y yo como, hey, buenísimo. O sea, tampoco es que nos vayamos a centrar en iglesias, como que siempre entonces vayamos a llegar a iglesias así, en las iglesias estén pues en tocas tener esmalte afuera porque ya van a llegar gente y toca requisar gente en la entrada de las iglesias porque miran lo que están haciendo estos muchachos. No. ¿Qué pasa? O sea, perdón, qué pena interrumpirlo. O sea, atendiendo esa noción expandida del espacio de la esfera pública, entonces perfectamente puede ser en una corraleja, en una celebración de otra vez que pierda la selección Colombia, cuando Nairo diga otra vez que apoya a Uribe, puede ser en cualquier escenario público en últimas, ¿ya? Okay. Que igualmente no hubiera, porque es lógico, pero a veces lo lógico no parece tan lógico, en el sentido común no es tan común como parece, no es lo mismo gritar lo que gritamos, vociferar lo que vociferamos afuera de la iglesia como adentro de la iglesia en el momento en el que se dio también, porque fue en el momento del abrazo de la paz, en el momento donde se supone podemos comunicarnos como seres humanos, porque o sea, en todo el momento que estuvimos ahí en la misa, fue como, párense, ya pueden sentarse, o sea, siempre obedeciendo. Pero en ese momento ya podíamos abrazar como abrazamos, como queremos expresarnos, comunicarnos como ya, y entonces, si era ese el momento, porque y es que a la final, ¿la misa qué es? La misa es otro acto performático. O sea, lo que hicimos fue combatir un performance contra otro performance. Porque el sacerdote no está todo el día con la sotana, allá morada y todo el día andando, él sabe que allá eso es un rito, entonces esa es la forma de ritualizar el eso, nosotros esta es la forma de hacer nuestro rito. Quería mencionar algo como en la misma línea, o retomando elementos que mencionaba el compa, y es háganlo afuera, que es algo que me olvida bastante. Háganlo afuera porque afuera es como se debe protestar y es una buena protesta, ¿no? Pero entonces nos remitíamos, por ejemplo, hace unos meses hubieron familias provenientes de La Guajira en la puerta de esa iglesia que estuvieron varios meses con unas demandas muy claras. Para su nombre está llegando la alimentación del padre y los niños están muriendo de hambre. En pleno siglo XXI los niños se mueren de hambre. Y qué indignación hubo al respecto. Porque está súper indignado por lo que hicimos, que fueron 3 minutos. Pero, a propósito, que ahorita están saliendo muchas noticias respecto a jóvenes que se están suicidando en el Chocó por evitar ser reclutados por grupos armados. El episcopado del Chocó citó a Duque para que atendiera la crisis humanitaria y Duque los ignoró. Entonces, ¿cuáles son las verdaderas cosas que le indignan? Están indignados. ¿De qué razón? ¿Por qué razones? Vale, ok. Entonces ahora voy a pasar a lo que quedó pendiente de la última pregunta, es decir, respecto al poema. Aquí voy a preguntarles, igual si lo quieren decir, como la metodología de construcción del poema, por decir cualquier cosa. Utilizaron una metodología donde, no sé, toman poemas relacionados con la solidaridad, la construcción de paz entre humanos, los recortan, los ponen en una bolsa y van sacando los versos, o lo compusieron a varias manos, una sola persona. ¿Cómo será el proceso de construcción de ese poema que le cayó tan mal a las personas del intercambio que les leí ahora? Pues digamos que el proceso de creación del texto fue netamente de carácter colectivo. Fue como cuestión de sentarnos todas y todos y empezaba, muchas veces era como que una persona escribía, todos escribíamos y nos poníamos una fecha, socializábamos lo escrito, lo discutíamos, en ocasiones lo socializábamos con otras personas,
qué recomendaciones, sugerencias, dudas, inquietudes al respecto, y de esa forma se fue construyendo hasta que al final pues decidimos dejarlo en ese punto. Sí, a la final de pronto se tiene algo ahí de cadáver exquisito, de un estilo dadaísta y como de recoger, ajá, pero en el sentido de que fue como una articulación ahí entre ajá, sí, eso fue entre varios dándole. Ok. Solo hay algo, bueno, es que se me acaba de ocurrir, perdón, es que siempre como que retomar la pregunta pasada, que digamos, en la misa, cuando ya estábamos en pleno performance, el hombre que estaba agarrando a Simona, sacándola, empujándola, como que, bájese, ságase, no, ¿qué le pasa? En plena misa, a mí se me dio por voltear, y pues ya que comentaban los niños de La Guajira y todo eso, en el mismo transcurso de la misa, el hombre de logística que intentó sacar a Simona, cuando volteó para atrás, el hombre, estaba un habitante de calle diciéndole como, oye hermano, como, atiéndame, o sea, como que necesito ayuda, así, normal, yo creo que para nadie es una mentira que pasa esto, y el hombre como, hey, no, abre, o sea, como que dice, aquí no puedo hacer eso, entonces, si se supone la iglesia tiene que suplir, somos los hijos de Dios. Entonces la iglesia bueno, de pronto no suplir, pero sí, pero entonces como que ahí afecta. Yo estaba con algo moral, porque obviamente eso le ataca a uno la opinión, como esta gente acá está rezando y rezamos todos allá, pero el discurso se les cae cuando alguien con esto aparece allá. O sea, uno no puede pararse allá a gritar algo porque ya todo el mundo se le cae el discurso de la misa, y toda la misa está hablando de paz, de alegría, de amor, pero en ese momento ya todo el mundo se vuelve agresivo, ya no existen las palabras que se dijeron. Pues yo creo que ahí, respecto a eso que usted dice, se evidencian un poco, otra vez, como una deriva interpretativa del performance, evidencian eso, que antes que nada la iglesia es una corporación que en términos de administrar almas y recursos, y administrar almas para que estemos tranquilos y en paz, pero para trabajar y para que nos debemos explotar, ¿no? No en paz en términos de eso, por ejemplo, paz y seguridad económica. Eso a la iglesia le sabe a mierda, a no ser que sea su seguridad económica. Ahí quería dar un salto respecto a la manera en que, digamos, ustedes asumen obviamente la respuesta de el Estado atendiendo, por ejemplo, a medios de comunicación, que digamos nosotros hacemos parte de este establecimiento. ¿Qué otro tipo de respuestas desarrollaron? Digamos, vi que recientemente crearon un perfil en Instagram. ¿Qué otras respuestas dieron? ¿Generaron comunicados, los transmitieron a medios, hablaron con medios internacionales? No, ¿cómo proyectaron ese más allá de la acción y de la reacción pues mediática que se dio inmediatamente después terminaron? No, pues en un primer momento la respuesta ha sido a través de medios tradicionales y alternativos también, hay que mencionarlo, de las cuentas que se mencionaba en Instagram y en Twitter, y tenemos pues a otras formas de difusión más propias del artístico. Estamos como caminando esa vida. Ok, entonces aquí podría preguntar si pueden hacer el spoiler o no. ¿Han hecho, por ejemplo, intervenciones a nivel de lo bidimensional, no sé, arte urbano, muralismo en espacios de la ciudad, o hasta ahora solamente está esta acción y no habría otras complementarias? Claramente, pero sí vemos la posibilidad de hacer intervenciones. Desde lo artístico puede meterse ya sea mural, lo bidimensional, carteles, folletos, fanzines, un poco, que lo tenemos previsualizado, sí. Y es que ahorita como idea está en el pensado, porque a la final lo que queremos es que hablen las acciones. Las redes, esto no es de crear una red social y somos estos, y ahí quedó todo en una cuenta de Instagram, ¿no? Esa puta cuenta la que la cierren. Pueden cerrar y que la cierren el resto de veces que quieran, pero a la final lo que va a quedar son las cosas que hagamos, porque es que las revoluciones se hacen en la calle.
y que igual son caminos que hemos transitado ya, lenguajes que hemos transitado, no como colectividad, pero que igual tenemos como cierta experiencia, diría, como en el moralismo, en lo poético, en el grabado, ¿sí? Como en muchas áreas o lenguajes artísticos. Ahí, pues digamos, respecto a eso que usted dice de la cierta experiencia, igual ustedes hacen parte de una generación que primero es la generación que va a empezar a asumir verdaderamente un país donde las guerrillas ya no van a existir como correlato del enemigo interior para que el Estado pues pueda abusar periódicamente de su ciudadanía. Y por otro lado también en términos como de producción visual, pues también es como la generación que salió a las calles a trabajar con prácticas que los viejos llamaríamos muralismo o arte urbano. Ahí quería preguntarle respecto a su procedencia generacional y a la experiencia que han adquirido participando en espacios públicos, si en este sentido la coyuntura de la masacre de septiembre en Bogotá y el paro que se dio después afianzaron este grupo, y por otro lado, ¿qué afianzó? Y aquí me refiero respecto a orientaciones ideológicas, ni siquiera ideológicas, sino orientaciones político-identitarias, por poner un ejemplo, feministas, veganos, animalistas, anticapacistas, etcétera, como eso, quienes vinieron a confluir en ese proceso de maduración política en la marcha y en la manifestación. Pues bueno, igual retomando un poco lo anterior, como me comentabas en la respuesta anterior, ya veníamos trabajando desde el artístico en relación al, no sé, en el marco del estallido social del año pasado, en relación a la masacre del 9 de septiembre, y a muchos elementos que es muy difícil en Colombia porque es que a diario suceden cosas. Sí. Hay mucho por lo que hablar, hay mucho sobre lo que hacer. Lo venimos haciendo desde otros procesos y desde nuestra individualidad, diría. En un punto, digamos que empezamos fue como a conocernos, a encontrarnos recurrentemente en ciertos espacios, a reconocer el proceso artístico que llevaba el otro la otra, y fue como empezar a sentarnos y decir, hagamos algo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya venimos haciendo algo desde arte, claro que sí, pero ¿qué particularidad va a tener ese algo? De pronto, una propuesta estética, una propuesta en el accionar, una propuesta en la postura como tal que se quiere sentar, o bueno, la postura que estamos como sentando en este momento, en relación con lo que el compañero mencionaba al comienzo de arte, vida y política, que para nosotros es una sola cosa. Nosotros no podemos diferenciar el arte de la vida y la política, para nosotros es una sola cosa, es un solo elemento. Digamos que, bueno, con respecto a eso de cómo se originó, porque prácticamente la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo se originó lo que hacemos? ¿Y cómo nos reunimos? ¿Cómo? Esto, o sea, es un gremio como cualquier otro, ¿no? O sea, el gremio de la lucha social es un gremio como cualquier otro, que de pronto los problemas son muy diferentes porque acá ya, digamos, no más con la primera acción, la que se vio más afectada fue la compañera Simona, que ya que una demanda, que unas cosas ahí como que sí lo evaluamos, que de pronto sabíamos que podía pasar, pero esas son consecuencias, o bueno, sí, son consecuencias de las decisiones, pero que igualmente no nos sentimos como arrepentidos de lo que hicimos, ¿no? Y bueno, retomando también es que a la final es que los indignados se notan, es que la revolución, como decía antes, está en la calle, y uno ya sea yendo a una olla comunitaria, o sea yendo a una pintatón, o sea yendo a reunirse en algún evento que se sienta identificado, no sé, con las madres de Soacha, con los falsos positivos, con presos políticos, siempre distinguíamos y nos distinguimos en los que estábamos en la lucha social. Entonces, como dice el compañero, ¿qué pasa? Sentémonos, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos dirigimos? ¿Está sirviendo las marchas? ¿Está sirviendo lo que hacemos? Entonces, entre todo, sentimos que el lenguaje más preciso para llegarle a la gente es el arte. El arte es el lenguaje global, o sea, una pintura que la pueda asimilar, que claramente va a tener muchos puntos de vista, sí, pero que la pueda asimilar a una persona de ese lugar, y que para ambos
signifique algo, ya eso es un logro. Okay. Sí, digamos, consideramos que la imagen es como una forma muy directa de llegarle al otro, al espectador. Y en ese sentido también, un poco por eso decidimos, por lo menos en este caso, accionar desde el cuerpo, desde la voz, porque sentimos que en ocasiones la presentación del cuerpo en sí, más allá de una representación de, logra evocar o más directamente pensares y sentires en el espectador. Que mente, o sea, de pronto en son de no spoilear un poquito. Spoiler es spoiler. No hay un spoiler chiquito. No, sí, para que nos una entrevista. O sea, a la final es porque nos preguntaban también como, ¿y qué se espera? ¿Qué esperamos de ustedes? Sí, o sea, como que, ¿qué van a hacer ahora en adelante? Ya tenemos un brinco encima. Ya nos echaron el mango, entonces, careverga. Entonces, como que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a quedar quietos y se van a quedar quietos. ¿Qué estamos haciendo? Pero a la final, esto sí nos toca asumir. Y esto es asumir, nomás el hecho de estar acá es asumir. Pero no, pues es que paramos y caemos en lo mismo que criticamos. No hay momentos para decir, nos indignamos mañana o nos indignamos pasado mañana. No, si estamos indignados, estamos indignados. Y ya. Ok, creo que ahí igual, sin que necesariamente sus reivindicaciones coincidan, ustedes están citando casi literalmente con el accionar y la coherencia en el aceptar como la respuesta desproporcionada del establecimiento. Están citando a Martin Luther King cuando hablaba de su proceso de generación de atención respecto a la violencia contra las comunidades negras en Estados Unidos y de la necesaria respuesta que el establecimiento habría de tener con ese tipo de manifestaciones, y que si le tocaba mamar cárcel, pues mamaba cárcel, porque igual no estaba por encima ni de la sociedad, ni del establecimiento, ni de la ley, como para creerse como los sujetos que están en el otro espectro ideológico, como para asumir más bien el perfil del tirano que dice como a mí la ley no me toca, yo hago lo que me dé la puta gana, que digamos, en nuestro caso sería Uribe y su recua de enfermos mentales que lo siguen. Aquí quería, para redondear y ya empezar como a concluir, quería preguntar respecto a los canales a través de los cuales han sido amenazados. ¿Y por qué lo pregunto? Porque desde la masacre de septiembre acá en Bogotá, los cuerpos de seguridad han sofisticado mucho como su desarrollo de mecanismos de persecución, y ya no es solamente como poner a los celadores de los conjuntos a que te tomen listas a las personas, ni chuzar teléfonos, sino que llegan a otros espacios. Entonces, si lo pueden hablar, si lo quieren hablar, ¿bajo qué medios les han llovido estas amenazas? Además, teniendo en cuenta otra cosa, y es que el uribismo aquí opera bajo el recurso de las bodegas, ¿no? También entonces se crean bots para joder, en fin. Bueno, antes de responder la pregunta, a propósito de lo que su merced mencionaba respecto a Martin Luther King, esto como sí, de alguna forma, creo que también lo sentimos así, dar la vida, poner su propia vida, el precio que tiene la lucha de nuestra vida, a la final, porque una encarcelación pues es una anulación física parcial del cuerpo. Podríamos de pronto mencionar una frase de Orlando Falsborda que dice: Colombia ha llegado en su devenir histórico a tal encrucijada que necesita que se le diga la verdad, así sea ya dolorosa, aunque produzca serios inconvenientes a aquellos que se atrevan a decirla. Digamos que nos sentimos bastante recogidos y recogidas en esa frase, teniendo en cuenta que lo escribió en La violencia en Colombia, en el programa de la violencia en Colombia, escrito en 1962. Estamos en 2022, ¿cuántos años han pasado? Y sigue vigente, es vigente, siguen muchas demandas vigentes, muchas reivindicaciones políticas y sociales vigentes. Y bueno, ya yendo un poco más directamente a la pregunta respecto a esto de las amenazas, mayoritariamente han llegado a través de Twitter, como por mensajes, un poco, pero no ha sido como tan fuerte por esta red social. Igual digamos que en Twitter siento que se han dado en varias vías, que una es lo que mencionaba, que es el mensaje directo, otros comentarios a las publicaciones, otras también
amenazas de pronto no de muerte, pero sí de judicialización, por ejemplo, por parte de Wiki Ávila en Semana, exige judicialización, el mismo Petro exigió judicialización contra nosotros y nosotras, y también representantes a la Cámara del Centro Democrático exigiendo a la Fiscalía a nuestra, o bueno, por lo menos una compañera Simona, la judicialización inmediata. Un poco las amenazas han dado en esa vía. Ok, menos mal no han pasado a mayores o no han recurrido como a mecanismos clásicos de del extremismo colombiano, como meterse con la familia y esas cosas, menos mal no ha sucedido. Ok, no tengo nada más que preguntar. Si quieren añadir algo para cerrar, porfa. Pues no, o sea, aparte de felicitarlos, no tengo nada más con que cerrar. Gracias, muchísimas gracias. Sí, no, pues igualmente, como dice el compañero, con respecto a lo de las amenazas, sí, que menos mal no ha pasado a mayores. Ojalá que no, porque igualmente es que ya, eso acá no se puede opinar nada. Y ya si uno opina contra alguien bien conservador, entonces uno es un petroñero, y ya si uno critica a Petro o a alguno de esos madres, también uno es un paramilitar, entonces como que, y a lo mismo, ¿no? O sea, eso es un gremio como cualquier otro, pero es que las acusaciones acá ya son pues extremas, porque hasta los propios de la lucha popular dicen, pero es que hasta tombos era, hasta paracos era, y uno es como, ve, compañero, bajarle, y a todo el mundo, pues, de pronto sí nos tiran mucho odio, ¿no? Porque es que meterse con la iglesia acá es una cosa hijo de puta, pero que estén muriendo niños de hambre, eso sí es normal, eso es Dios y pata. Sí. Dios y pata. Es importantísimo. Bueno, pues nada, igual ya como cerrando, agradecerle igual por el espacio, por el interés pues en lo sucedido. Estuvo muy chévere, muy interesante. Ojalá de pronto nos podamos volver a escuchar por ahí. Estaré pendiente de lo que hagan para, obviamente, volver a entrevistarlos después en su siguiente gran éxito. Muchas gracias por la disposición. La verdad está muy contadillo. Vale, que estén muy bien. Sí, ya eran las expectativas altas de Fernando, tiene que ir la otra, toca llegar hasta Joe Biden, toca llegar hasta no sabe quién, pero sí. Vale. Muchas gracias. Pues no sé, que se ve bien, muchísimas gracias. Listo. Adiósito. Nuestras acciones no caben en sus urnas. Somos artistas y este es nuestro lugar de enunciación. A través del arte resistimos a las acciones violentas del mundo. No pertenecemos a ningún colectivo, organización o partido político. Somos artistas en resistencia, y resistimos porque creemos que ante cualquier coyuntura es importante que el arte eleve la voz y cuestione la sociedad en la que vivimos. La iglesia es un lugar de todos, y de todas es la iglesia, como seres espirituales que creemos en el amor al prójimo, el amor a la comunidad, el amor al territorio. Por eso decidimos incidir en este espacio a través de los lenguajes artísticos, porque a diferencia de lo que se han empeñado en decir, nuestro lenguaje no es el terror, sino el amor, que es crítico y eficaz y que ama no solo a cierto prójimo, sino a todas, a todes y a todos. Nosotros no somos cortina de humo para ocultar sus fraudes y el gran robo electoral que se está gestando en estos momentos. Nosotros no somos ni petristas ni uribistas. Nuestras acciones no caben en sus urnas. Nos sensibilizan las injusticias, vengan de donde vengan. Nos sensibilizan nuestras hermanas y hermanos asesinadas, desaparecidas, torturadas, violadas, exiliadas, encarceladas, por soñar distinto y de los que olvidamos fácilmente. Nos sensibilizan las crisis humanitarias que lleva viviendo el territorio colombiano, no desde hace 5, ni 10, ni 15, ni 20, sino más de 200 años, de la que no parece querer encargarse realmente ni los gobiernos ni ninguna institución oficial. El día 20 de marzo asistimos activamente a la misa de las 10:30 en la Catedral Primada de Bogotá. Escogimos este lugar por la potencia simbólica que representa una intervención artística que tuviera un alto alcance. Decidimos intervenir en un momento específico de la ceremonia en el que existe un llamado a encontrarse con el otro, y quisimos que no se encontraran solo con quien tenían al lado, sino con su pueblo entero, ese pueblo que muere de hambre e injusticia todos los días. Nuestra intervención duró 3 minutos en el espacio. Después de que salimos, la misa se siguió desarrollando
con toda la normalidad. Esperamos que quienes estuvieron presentes y toda Colombia entera que decidió hablar de esto, reflexionen desde el corazón acerca de lo que significa el verdadero amor al prójimo y una paz con verdadera justicia social. Esa fue la intención con la que desarrollamos esta acción y no queríamos nada más que esto. Creemos en el amor que profesaba Jesús y por el cual fue perseguido, así como muchos otros, profetas y revolucionarios, que dieron su vida en el nombre de ese mismo amor. Invitamos a artistas y no artistas a que se apropien de los lenguajes creativos y dispongan de estos para la construcción de una sociedad con justicia social. No callarán nuestras voces, seremos un eco en la mente y en el corazón de cada persona con anhelos de libertad. Amando accionaremos y solo así será hermoso.